Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Buenos días, amigos, estamos aquí en Radio San Pérez San Pau, disfrutando de poder compartir contigo, con vosotros, la preciosa palabra de Dios. Hoy hemos comenzado escuchando de nuevo todo lo que ocurrió cuando Pedro y Juan se fueron al templo a orar, el templo de Jerusalén. Y ahí precisamente se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo esperando un milagro de parte de Dios, porque estaba paralítico y le tiraban allí a la entrada del templo para que alguien le diera algo, le diera limosnita, y con eso se conformaba.
Pero llegaron ellos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, y sin nada, sin preámbulos, le dijeron, le tomaron, le levantaron en el nombre de Jesucristo y fue sano. Y precisamente este hombre les tenía asidos, agarrados, porque estaba súper emocionado, porque un hombre que estaba en una situación tan tirada, pues había experimentado el poder de Dios. Y entonces ellos, en esa situación, pues le explicaron todo lo que estaba ocurriendo, que no era por ellos, sino que era por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y entonces, y a continuación, Pedro, a ver el alboroto que se armó allí, la gente que venía a ver el milagro tan fuerte que ocurrió en ese momento, pues entonces él explicó lo que estaba ocurriendo ahí. Lo explicó bien con la Biblia, con la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que hace Dios lo explica antes y luego todo lo hace en el orden que Él mismo ha establecido. Por eso podemos disfrutar de algo tan grande como lo que ocurrió en ese momento y hemos escuchado hoy. Y precisamente una cosa que me llama a mí la atención, ahora cuando vayamos comentando todo esto, con Eduardo Funes, que está ahí ya impaciente, que diga algo. A ver, Eduardo, buenos días, di algo. Espera un momento, no te oigo, lo siento, pero no te oigo, espera un momento. A ver, a ver, di algo. Hola, buenos días, amada audiencia. ¿Me escuchas ahora? Pues no. Tenemos un problema bastante grave porque no sabemos... A ver. Ya está. Aquí en la radio hay algún técnico aficionado que toca todos los botones y luego no nos funciona. Bueno, buscaremos la forma de... ¿Puedes venir para acá, Eduardo? Tráete los auriculares. Sí, tráelos para acá. A ver si podemos apañarlo para que él pueda participar en el programa a través del micrófono mío. Y así también lo haremos con Sebastián. Bueno, así es la vida. El poder de Dios que levantó a... Que estoy pensando a ver dónde enchufo el auricular y no se me ocurre. Espera un momento, porque tengo que poner ahí un adaptador para poder poner dos auriculares. Entonces, bueno, de momento tienes que hacerlo así. Yo he oído. Bueno, es que estamos aquí peleándonos con la tecnología. Bien, vamos a saludar a Sebastián, que seguramente está por ahí ya. Sebastián, buenos días. Hola Luis, hola Eduardo, muy buenos días. Veo que os estáis apañando como unos mejores jugadores, ¿eh? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos aquí peleándonos porque resulta que por alguna razón alguien ha tocado la mesa de mezclas y me ha cambiado no sé qué configuración. Tengo que buscarlo, dedicar un rato a buscarlo. Hoy pensando que estaba todo bien... No lo he hecho antes de comenzar a emitir y ahora es complicado porque entonces ya es más complicado hacer pruebas. Entonces, bueno, sí. De momento vamos a ver cómo lo hacemos de esta manera, porque yo quería que hablaras con Eduardo, le saludaras, pero ya veo que no te oímos. Eduardo, no te oímos. ¿No me escuchan? A ver, sí. Hay un poquitito, ¿eh? Sí. ¿Me escuchas ahora? Ahí, espera, habla otra vez, habla Eduardo. Gloria a Dios, ¿me escuchas ahora, Francis? Ahí, sí, Bueno. sí, tanto metálico, pero sí. Luisito, buen día a ti, buen día a toda la audiencia, buen día Luis. Acá estamos con mi amigo Luis, te tiene una perlita. Estamos a los manotazos como ciego nuevo para que esto se solucione. Muy bien, pues desde aquí, desde Barcelona, frente al campo del Barcelona, un abrazo enorme, paisano, ahí
disfrutando con Luis. Dios te bendiga. Dios os bendiga a ambos por este trabajo que estáis haciendo. Bueno, ya ves, aquí estamos confiando en que Dios nos ayude a que todo funcione bien. Y bueno, a pesar de que no lo escuchamos bien del todo, pero vemos que Eduardo sí que se te oye. Bueno, eso ya es una base bastante importante. Francis, buen día, buen día. Muchas gracias. Recibido. Qué bueno. Bueno, pues entonces hoy tenemos que meternos ya en materia, porque realmente lo que estamos viendo, y estábamos hablando de ello, es que Pedro, cuando ocurrió este milagro tan tremendo que alborotó Jerusalén, con esa persona coja que oraron por ella, que pedía limosna, pero ellos les dieron una palabra que activó el poder de Dios y esa persona se levantó. Y fue un milagro tan impactante que mucha gente se reunió y empezaron a ver algo que no había visto nunca, que Dios tiene poder para levantar, por ejemplo, a un paralítico en esta situación. Y en esa situación, pues Pedro se comenzó a hablar. Y bueno, fue un discurso tremendo, porque él, además, un discurso donde lo primero que dice: ¿por qué estáis mirándonos a nosotros? Esto no es algo que nosotros hayamos hecho, es algo que nosotros hemos dicho en el nombre de Jesús, levántate, y Dios ha actuado. Y luego explica que todo esto tiene raíz en que Dios levantó a Abraham, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Explica todo tranquilamente. Y luego una cosa que me llama la atención especialmente es que cómo Pedro habla a la gente. No la habla condenando a nadie. Incluso dice: yo sé que eso de llevar a Jesucristo a la cruz, a pesar de que Pilatos quería liberarle, lo habéis hecho por ignorancia. Qué tremendo, qué tremenda la compasión de Dios en el corazón de Pedro. Una vez que Pedro recibió el Espíritu Santo, entonces ya entendía las cosas. Es una realidad. Y eso, amigo, amiga que nos escucha por la radio, es la realidad de la que estamos hablando, que tú puedes también experimentar el amor de Dios, su misericordia, el poder del Espíritu Santo, pero es algo que viene de Dios. No es algo que tú tienes que conseguirlo a base de esfuerzos, sacrificios, todas esas cosas que enseñan la religión. Entonces, por eso es importante que hablemos bien de todo lo que ocurrió en ese momento tan importante, porque fíjate una cosa, Francis, que es una cosa que me llama la atención a mí, que en Pentecostés, eso que ocurrió poco después, unos días después, en Jerusalén, vemos como la antítesis de la Torre de Babel. Vale. En la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje de los seres humanos para que nadie nos pudiéramos entender y hacer más maldades, querer ser como Dios, o sea, engañados por las artimañas del diablo, que el Señor lo reprenda. Bueno, y en esta situación de incomunicación entre los seres humanos llega el Espíritu Santo en Pentecostés y rompe esa terrible maldición. Y entonces comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y entonces y encima no solamente hablaron en lenguas, que algunas humanas y angélicas, como explica el apóstol Pablo, sino que incluso las personas que estaban escuchándoles, que eran de diferentes lugares de la tierra, les oían hablar en su propia lengua. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Hay este paralelismo que acabas de mencionar y la verdad que tiene cierta relevancia, ¿no? Torre de Babel, confusión de muchas lenguas, y aquí vemos Pentecostés, en la que no es confusión de muchas lenguas, sino que Dios es proclamado en muchas lenguas, ¿sí? En Torre de Babel
muchas lenguas querían decir, pasame el ladrillo, y no había manera de enterarse, ¿no? Y en Pentecostés vemos que muchas lenguas alaban a Dios. Es maravilloso. Y aquí no quiero dejar pasar la oportunidad, pero vemos a un Pedro siendo transformado por el poder de Dios, porque ese es el mismo Pedro que en un momento negó a Jesucristo delante de muchos testigos. Un Pedro que dejó de confiar en el poder maravilloso de Dios y se fue a sus habilidades. Sabemos que él era pescador, sus habilidades para los recursos que él necesitaba del día a día. Y aquí vemos un Pedro ahora transformado, en la que no solo su vida es transformada, declarando a Jesucristo como único y suficiente Salvador, como el autor de toda fe, de toda obra, sino que a través de su vida otras vidas son transformadas, como la del cojo, que no solo es una transformación desde el interior hacia afuera intangible, sino la tangible, la visual, un paralítico que es levantado y se entra al templo sin nada a adorar a Dios. Es decir, Dios sigue operando esto y tenemos constancia de este tipo de milagros porque tenemos a nuestro hermano Ricardo Ponce. No todos tenemos ese don otorgado por Dios, pero tenemos a nuestro hermano Ricardo Ponce, que él cuando ora, cojos se paran y andan, enfermos son sanados, y esto es a Dios operando a través de personas que se han entregado con un corazón sincero a su obra maravillosa. Y porque Ricardo, él mismo está vivo porque Dios le sanó del SIDA, hacía 32 años y pico. Fíjate. O sea, bueno, realmente por eso es bueno un comentario sobre la fe. La fe es experimental. Si tú nunca has experimentado el poder de Dios, pues lo pasas por la mente y crees que eso no es posible, pero cuando experimentas que Dios es capaz de sanarte y de levantarte y de resucitarte prácticamente, pues entonces ya tu fe aumenta y eres capaz de creerle a Dios y actuar conforme su palabra y ves milagros impresionantes, pero está al alcance de cualquiera que cree. Jesús llegó a decir, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eduardo, di algo, que estás muy calladito. Lo que estás diciendo tú, Luis, lo que está diciendo Francis. Y yo me remito a este versículo que dice en el versículo 16 de Hechos, de lo que estábamos escuchando, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que si nosotros con fe le pidiéramos al Padre todo lo que necesitaríamos, el Padre nos lo daría. Muy bien, pues es que es así, realmente. Ahora, ¿cómo uno lo comprueba? Actuando. Algo que me gusta de Eduardo, que como lo dices tú, Eduardo, que hay que moverse. Claro, porque Dios es un Dios de movimiento y está con los que se mueven. Así se mueve el hermano Francia, así se mueve Luisito. Y hemos hecho, gracias al Señor, este equipo, este trinomio, que gracias a Dios podemos hablar la palabra. O sea que, es decir, si te quedas discutiendo si eso es posible o si era para aquel tiempo o para ahí te quedas discutiendo. Pero cuando ahí te quedarás ahí, sí. Pero si tú pones en práctica la fe en la palabra de Dios, te quedas asombrado. Cada vez más. Sí. Cada vez, es impresionante. Y la palabra de Dios responde en nuestras incredulidades, también responde a nuestras preguntas, porque uno ahora puede decir, qué lindo esto que dijo este hombre aquí en la radio, pero ¿y qué tengo que hacer? Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Así es, hombre, así es, amigo, amiga que nos estás escuchando. Es arrepentíos y convertíos. De necios es pretender tener distintos resultados haciendo lo mismo.
arrepiéntete y conviértete, ¿sí? Ahí está, ¿no? Hombres y mujeres de verdad. Que creo que, Francis, que es importante explicar qué significa arrepentimiento, que no tiene que ver con darse golpes en el pecho, porque eso sería como remordimiento, más bien, ¿no? Sino que arrepentimiento es cambio de mentalidad y de actitud. Es decir, es liberarse de la opresión religiosa, y que te convierte en una especie de zombie, ¿no? Aquí tienes que, precisamente, pones en práctica la palabra de Dios, te mueves, actúas obedeciendo la palabra de Dios y ocurre el milagro. No porque el milagro proceda, como también se ha comentado antes, no sé si has sido tú, Francis, que has comentado, que eso no venía de ellos, no sé si lo ha dicho Eduardo eso, sino que lo ha leído Eduardo, pero que eso realmente, que lo que Pedro explica ahí, que lo que estaba ocurriendo no venía de ellos, sino que ellos actuaron y Dios lo hizo. Y por eso creo que es importante cuando salimos de esa cárcel de incredulidad y de mentalidad cerrada y religiosa, que está en todos los lados, pues entonces... Y luego, solo puedo dar un poquito de pasos a seguir, ¿no? Porque ya vemos de que aquí Eduardo dice, bueno, sí, ahora tú vas a recibir esto, y Francis acomete con el versículo 19 y dice, arrepentidos y convertidos, pero ya, venga, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, lo habíamos leído antes, el siguiente paso, y vendrá sobre vosotros, sí, las semanas anteriores, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Es ahí cuando esa... Poder, capacidad, energía, ahí, dice... Ese dunamis. Ok. Ese es el poder de transformación. ¿Recordáis esa imagen que habíamos practicado visual, ¿no? De que pongo una dinamita, es dinamis, sí, es dunamis, es ese poder, y me voy fuera, y luego, ¿qué va a suceder? Es esa transformación. Un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, un cambio de orientación. Si el mundo te está diciendo, acuéstate con todas las mujeres, espera, no, cambio de mente, fiel a tu única esposa. Es un cambio de mente, es empezar a practicarlo, entramos a convivir con una especie de práctica de santidad, y vuelvo a mencionarlo, santidad no es que vas al chino y te compras una aureola y te lo pegas en la mollera, en la parte alta de la cabeza, no. Santidad es sencillamente, dejo de hacer esto que las escrituras me están diciendo que está mal y lo comienzo a hacer correctamente. Ok, pues esa es santidad. De ahí viene ese arrepentidos y convertidos. Es súper práctico, ¿eh? No es nada místico ni nada salido de un proceso complicado de entendimiento. No, amigo, no, amiga que nos estás escuchando. Ama a tu esposo y a tu esposa, porque lo dice las escrituras. Señor, ¿por qué la voy a amar? ¿Por un interés económico que pueda tener? No, porque tú lo dices. Voy a obedecerlo. No lo entiendo al 100%, pero sencillamente lo voy a obedecer. Ahí viene. Y un corazón contrito y humillado a las cosas de Dios. Dios no desecha. Claro. ¡Amén! ¡Qué Claro, chulo! Gloria a Dios, amén. Oye, cuidado, que resulta que el problema que tenía yo antes, que no se oía bien Eduardo, era un problema mío. Apareció. Que se me había olvidado apretar un botoncito. O sea, qué cosas. Eso es humildad, Bueno. Reconocer eso es capacidad de liderazgo, y precisamente en medio de la conversación me he acordado, le he apretado el botoncito, y ahora el problema es que se oye Eduardo, que es fuertísimo. Bueno, entonces, pero es importante lo que estamos comentando, porque realmente cuando uno se sale de ese esquema religioso y místico y de incredulidad, que es lo mismo, pues y pone en práctica, cree y obedece la palabra de Dios, experimenta quién es Dios de verdad. Y además es algo que va creciendo, ese conocimiento, gradualmente.
En la medida que le conoces, lo experimentas cada vez más fuerte tu amor y tu interés por conocerle más. Pero quería señalar una cosa, cuando has hablado del amor, Francis, que precisamente yo solamente he podido comenzar a amar después de haber sido amado por el Señor. Porque es que yo tengo ya el amor de Dios, que Él ama a todos los seres humanos, a todos. Pero cuando uno nace de nuevo por el poder de Dios, por el arrepentimiento y la conversión, como hemos hablado, ahí empieza a experimentar ese amor de Dios, porque Dios es amor. Y cuando uno experimenta el tremendo amor de Dios, lo experimenta en lo profundo de su ser, entonces es capaz, tiene capacidad, tiene poder para amar incluso a los enemigos. Claro. Cuanto más a tu esposa, ¿no? Hombre, mira, ayer estaba en la... Fíjate, Luis, ahora me das un pie terrible tú, Jolines, mira, ayer estaba en la reunión de hombres, ¿sí? Estábamos los hombres reunidos y estaba compartiendo la palabra del Señor ahí, una instrucción que venía de la Torá, porque Torá es instrucción, entonces el Señor nos estaba instruyendo. Y hago una pregunta y digo, a ver, hermano, ¿está vuestro pastor, el ungido de Jehová, que lleva a la congregación aquí? Estamos aquí, en el medio de las colleras, ahí donde está el espigón del mar, y resulta de que tú estás ahora también con tu esposa, y estáis viendo el atardecer hermoso que tenemos, y viene una ola, y se caen tu esposa y tu ungido de Jehová, el pastor. ¿A quién salva? Solo puede salvar a uno. Las dudas que había en los hermanos. ¡Ah, amigo! Uno decía, bueno, y si salvo a la mujer, y si salvo al otro, y si... Madre mía, qué problema. Pues yo le digo, hermano, tienes que salvar a tu esposa. Deja que el pastor se muera, porque tú tienes tu obligación con tu esposa. Tienes que amar a tu esposa. Había muchas dudas, hermano, pues sí. Bueno, es que es un lío. Sí. Realmente, bueno, menos mal que nosotros aprendemos del Señor a confiar en Él. Y entonces Él nos guía para tomar las decisiones que más nos convienen. Ahí me venía a la mente la frase, la enseñanza del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Precisamente, cómo uno va creciendo en tener criterio para vivir, para hacer las cosas con sabiduría, precisamente con la dirección del Espíritu Santo. Es que en realidad si lo pusiéramos todo por costumbre, o sea, que nos hiciéramos un hábito de hacer, bueno, a ver, todo me es lícito, más no todo me conviene, muchas cosas podríamos resolver porque nos apartaríamos de muchas cosas. Claro, exactamente, ya nos daríamos cuenta nosotros mismos. Claro, porque... Bueno, pero simplemente hay que creer esa tremenda situación en la que estamos en Cristo, que todo nos es lícito, ya no estamos bajo una normativa infantil, porque la ley, como dice la Biblia, fue dada para la infancia de la humanidad. Es decir, cuando éramos incapaces de tener un criterio maduro para saber qué hacer. Pero cuando ya recibimos el poder del Espíritu Santo, bueno, que estamos hablando de lo que ocurrió en Jerusalén con Pedro y Juan, precisamente por ese poder, lo que ocurrió fue tan tremendo que, bueno, que comenzó... Se encendió un fuego en toda la tierra, y aquello que empezó con unos poquitos y gente que realmente se habían dispersado, habían vuelto a lo que sabían hacer. Pedro a pescar, como tú decías antes, Francis, o sea, habían perdido todo lo que habían recibido, no había llegado a cuajar en su vida, pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, todo eso se activó. Y ellos no tuvieron ningún conflicto para saber que todo eso lo hacía Dios a través de ellos. Por eso lo compartimos y animamos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan por la radio a que lo comprueben, que Dios les ama y que quiere
darles una nueva vida, que además es una vida eterna. Y me gustaría que el tiempo se nos ha ido corriendo rapidísimamente. Con la dinámica de hablar los tres se ha ido rapidísimo. Bueno, muy bien, oye, y qué bien se te oye ahora, de Sí, verdad. ¿no? Francis, acuérdate, te pido algo especial, ya que tú estás ahí en Barcelona, dale un beso grande y un abrazo fuerte a mi amigo el pastor de Panamá, Víctor Baloy, que está muy cerquita ahí del estadio del Barça también. ¿Has escuchado, Francis? No, hermano, ahí no, Bueno, ahora no lo estoy escuchando. es- Yo creo que cuando tú lo escuchas bien, yo no lo oigo, ¿eh? Bueno, esta semana hemos hablado con Eduardo, que ya vamos a poder dedicar un ratito a venir aquí al estudio a resolver ese problema para que tú escuches bien. Pero, Vale, Gloria. pero querer saludos a un pastor amigo suyo que está cerca de ahí donde tú vives, cerca del campo del Barça, que se llama Víctor Baloy. Víctor Baloy. Vale, ok, pues déjame dirección, luego me la pasas por WhatsApp y voy a visitarlo. Ok, Si estamos tan cerquita, es sí, cuestión sí, de sí, nada, ¿vale? Muy cerquita, es de Panamá. Pues Francis, Dale, cuando gloria a quieras, Dios. cuando quieras, pon este tiempo tan especial en manos del Señor. Ora por las personas que nos están escuchando, Sí. perdón, Sí, sí, sí. que tenía un asunto Entre gargantas. sí, en la garganta, exactamente. Entonces, ahora por esas personas que nos escuchan y hasta la próxima semana. Hecho, muy bien. Simplemente decir esto último. No todo está escrito en la Biblia. Es decir, Dios en la Biblia no puso qué oficio vas a tener tú, ni con quién te vas a casar. Pero Él sí nos envió al Espíritu Santo y ahí recibimos poder. Por eso, amigo, amiga que nos estás escuchando, pon tu vida en las manos de Jesús. Él tiene un camino. Él tiene una verdad para ti. Él tiene la vida. Por eso, Padre, te doy gracias por este tiempo. Qué hermoso tema hoy, Señor. Recordar las cosas que tú haces, Señor, y aún las que sigues haciendo, las que has hecho, Señor. Miramos hacia atrás y vemos nuestras vidas transformadas al punto en el que hoy nos encontramos, Señor. Qué bueno, Señor, eres tú con nosotros. Por eso, Padre, yo ruego, en el nombre de Jesús, tu gracia se extienda sobre nuestros oyentes. Señor, que de alguna manera el Espíritu Santo pueda inquietar sus corazones, contactar con nosotros si necesitan ayuda, ellos puedan ser motivados a eso, Señor, y también puedan ser tocados por el poder de tu palabra para que sus vidas sean transformadas. Personas atadas en vicios, en el nombre de Jesús, oramos por liberación. Satanás burlándose de ellos mientras los tiene atados, Señor, nosotros oramos para que esas cadenas se rompan, Señor. Yugos sean disueltos, nubes lúgubres sobre sus mentes, Señor, sean disipadas. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias una vez más, Señor, por